Cordial saludo, ingeniero. A continuación se presentará el desarrollo del trabajo Síntesis en mecanismos de dos posiciones, presentado por Andrés Tuta y Jonathan Cruz. El primer ejercicio se ha presentado por Andrés Tuta. Consiste en realizar dos soluciones de la síntesis de dos posiciones, una con rotopolo y otra sin rotopolo, elaborando la solución en AutoCAD y en el software GIMP. Lo primero que se hace es realizar un bosquejo desde estas dos posiciones que se presentan aquí en el AutoCAD. Esto es lo que se hace. A continuación obtenemos las dos rectas mediatrices, que son estas dos rectas azules que está presentando acá. ¿Esto cómo se realiza? Primero se unieron los puntos A1 con A2 y B1 con B2. A continuación se obtienen las rectas mediatrices realizando dos circunferencias del mismo radio con centro en A1 y posteriormente se traslada a A2, y donde se intersectan se traza la recta mediatriz. Este mismo procedimiento se repite para B1 y para B2 con la circunferencia del mismo radio. Hay que tener en cuenta esa pequeña observación. Teniendo las dos rectas mediatrices, obtenemos el rotopolo O2, que es el punto donde se intersectan estas dos rectas. Con el rotopolo O2 realizamos una circunferencia que no importa el diámetro o el radio para obtener los puntos D1 o D2. A continuación se traza una línea que no importa la longitud entre los puntos D1 y D2. Teniendo la recta entre D1 y D2, obtenemos la mediatriz entre esos dos puntos. Esto pues se repite el procedimiento para hallar las mediatrices con una circunferencia de igual radio a ambos puntos. A continuación lo que hacemos es una circunferencia con radio de la distancia entre D1 hasta la mediatriz para posteriormente poderlo trasladar a lo largo de esta recta, como se va a mostrar en la siguiente imagen. Entonces, ya teniendo la circunferencia que se realizó en el paso anterior, lo que hacemos es trasladarla a lo largo de la recta, no importa la distancia. Esto se hace arbitrariamente. Aquí ya obtenemos, recortamos este trozo de la recta y obtenemos acá dos posiciones, como se presenta acá. En este caso obtenemos el punto C1 y C2, que van a ser los dos puntos de la manivela. Definimos la posición 1, en este caso la manivela está hacia el lado derecho, hacia el punto C2, y la posición 2 sería con la manivela en sentido contrario en el punto C1. A continuación presentaré acá lo que hicimos en el software GIMP, lo que acabo de decir. Esto es la representación de la posición 1 con la manivela en el punto C2 y la manivela en el punto C1 en la posición 2. A continuación, el procedimiento sin rotopolo es un poco más sencillo. De igual forma repetimos los pasos para hallar las mediatrices, que son estas dos rectas verdes que se observan aquí. Y acabo de mencionar que aquí antiguamente era el rotopolo O2. En este caso marcamos dos puntos, los puntos O2 y O4 arbitrariamente. En este caso lo que sigue es unir los dos puntos para hallar una bancada, que sería este eslabón 1, y hacemos el análisis para obtener la posición 1, que es lo que se presenta aquí en color amarillo. Este procedimiento también se repite para obtener la posición 2, y el resultado en el software GIMP es lo siguiente. Aquí tenemos la posición 1 del software y la posición 2, como lo habíamos hallado anteriormente aquí en el AutoCAD. A continuación mi compañero explicará el desarrollo del ejercicio 2 detalladamente. Muchas gracias, ingeniero. Inicio. Bueno, para el análisis del ejercicio 2 nos pide determinar las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de x, siendo x esta distancia del centro de la manivela, del eje de la manivela a la distancia a este punto A. Hacer las gráficas de Excel variando el ángulo θ, que sería este ángulo de movimiento de esta manivela, y hacer el mecanismo en el software GIMP para comparar los resultados. Lo primero que vamos a hacer es realizar el análisis matemático mediante ecuaciones hechas a mano. Primero
hacemos el bosquejo, donde vamos a simplificar este esquema que tenemos aquí como dos triángulos rectángulos, donde vamos a seleccionar que la distancia X va a ser esta distancia S, que corresponde a este cateto, más esta distancia U, que corresponde a este cateto. Aquí podemos hacer razones trigonométricas, donde lo que vamos a buscar relacionar es que esta distancia X esté en función de solamente este ángulo θ, como podemos ver acá. Y esto lo logramos haciendo estos cálculos que vemos acá y reemplazando estas identidades para obtener esta ecuación que vemos acá. X es igual a R, factor de coseno de θ, más 3 por raíz de 1 menos seno de θ sobre 3, todo al cuadrado. Ya podemos ver que todo está en función de solamente θ. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos derivar para encontrar la velocidad, pero tenemos θ, no tenemos nada en función del tiempo. Y como sabemos, la derivada de x, que sería distancia, en función del tiempo es lo que nos va a dar la velocidad. Necesitamos aquí una variable de tiempo, donde la podemos encontrar acá, en el argumento de esta función trigonométrica, ya que θ es igual a omega, siendo omega la velocidad angular, por el tiempo. Funcionaría de manera analógica a lo que sería distancia es igual a velocidad por tiempo en movimiento rectilíneo, solamente que aquí pues es movimiento circular. Entonces hacemos ese reemplazo y tenemos una nueva expresión que ahora sí está en términos de el tiempo. Ahora podemos sacar x punto, que sería la velocidad en función del tiempo, y derivar, como lo hacemos acá abajo. Simplemente aplicamos reglas de derivación, no son muy complejas, y llegamos a esta expresión que simplificamos acá de esta manera. Una vez que ya tenemos una expresión para la velocidad, podemos volver a derivar para tener una expresión de aceleración, como podemos ver acá. Simplemente volvemos a derivar la expresión de velocidad que teníamos antes y tendremos esta nueva expresión para aceleración. Estas expresiones las pondremos en un libro de Excel, así como lo vemos acá. Esta sería la expresión para la velocidad que tenemos acá, donde hay que colocar unos valores constantes que se los vamos a colocar nosotros, siendo R igual a 8 centímetros y velocidad angular W igual a 6 radianes por segundo. Tenemos que tener en cuenta que Excel maneja funciones trigonométricas utilizando su ángulo en radianes. Entonces tenemos que hacer una conversión que tenemos aquí a la izquierda. Simplemente metemos la función, metemos los datos que necesitamos y nos va a arrojar diferentes valores. Esos valores los vamos a graficar. Pero primero veamos cómo se crea el mecanismo en GIM. GIM es un programa que nos permite hacer gráficas y muchas simulaciones que resultan útiles en mecanismos. Vamos a ver unas gráficas que relacionan posición, velocidad y aceleración. Lo primero es crear este mecanismo con las herramientas que vemos acá a la derecha. Y una vez creado el mecanismo, nos vamos a la parte de cinemática, que aparece acá como Kinematics. Esta opción nos da muchas opciones. Nos da la opción de ponerle una velocidad, esto ya está en radianes por segundo, y también una aceleración, en este caso
definimos que la velocidad va a ser constante y va a ser de 6 radianes por segundo, como lo vemos acá. Una vez que ya tenemos ese parámetro de entrada, podemos medir esa medición, o más bien como medición como gráfica, lo podemos hacer con la herramienta Query que tenemos acá, que nos permite hacer varios tipos de mediciones. En este caso, una de distancia. ¿Qué distancia? La de este eje con respecto a este punto de acá, que es el que se va a mover a lo largo de este eje X, que es al fin y al cabo lo que nos interesa para graficar la posición de X. ¿Y cómo quedaría esa gráfica? Quedaría de esta manera, donde podemos ver que en la posición inicial, el cual es con esta manivela a 0 grados con respecto a esta horizontal, tendríamos una distancia de 32, como lo podemos ver acá en esta tabla de la derecha, que corresponde a los valores que serían R más 3R. Siendo R igual a 8, tendríamos 8 por 4, que sería 32 centímetros en este caso, por lo cual veríamos que está de manera correcta. Y donde podemos hacer análisis para cuando esta manivela está en θ igual a 90 grados, que podremos ver que acá va a dar que esa distancia va a ser de 22.64 centímetros. En este punto, esta distancia de esta corredera hasta este eje va a ser de 22.64 centímetros. De manera análoga, podemos hacer el análisis para la velocidad. Acá podemos ver una comparación entre la función de Excel que tenemos acá y la función de Jim, que sería el programa, donde podemos ver que hay diferencias clave, como lo que es que Jim está graficando distancia en función del tiempo. No lo toma como distancia en función del ángulo θ, pero podemos compararla mediante esta gráfica y mediante su módulo. Aquí por lo menos tenemos 32, el cual baja hasta una distancia de 16 aproximadamente, igual que acá en Excel. Más adelante veremos qué tan alejados están esos datos de las simulaciones o de las tablas en Excel mediante el análisis de las tablas mismas. Aquí tenemos el ejemplo para la velocidad, donde podemos ver que en Excel manejamos un formato en grados, donde va de 0 hasta 360 grados en función de la velocidad, el cual se parece muchísimo a esta gráfica que está en función del tiempo. Comienza en 0 centímetros por segundo, que es la unidad, bajando a unos menos 50 centímetros por segundo y subiendo a unos 50 centímetros por segundo, tal como lo vemos acá en la gráfica de Excel. La gráfica de aceleración también es muy similar, sube hasta unos 200 centímetros por segundo cuadrado y vuelve a bajar. Las conclusiones que podemos hallar de esta presentación es que las ecuaciones realizadas para modelar el comportamiento del mecanismo se asemejan mucho a los resultados mostrados por el simulador Jim. La síntesis de mecanismos permite ubicar un eslabón objeto de interés en puntos de interés mediante diferentes métodos como los vistos en esta presentación. Además, se observó que al realizar la síntesis de mecanismos en AutoCAD y comprobar el funcionamiento en el software Jim da mayor validez y permite entender y complementar los conceptos teóricos con la simulación. Añadido a esto, podríamos analizar cómo se comporta el software con respecto